Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la licenciatura en Pedagogía, séptimo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de la Señora Victoria. En esta ocasión estamos trabajando la asignatura de evaluación educativa con la temática de la evaluación docente en México. Para ir entrando un poco a la temática expuesta anteriormente, es preciso conceptualizar la educación y el derecho a la educación. De manera específica, la educación se traduce en la enseñanza, que puede ser impartida o dirigida a través de un docente, con el fin de desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales, pensamiento, razonamiento y morales, que son los valores del alumno, del niño o del joven. En un sentido amplio, eso es educación. Y el derecho a la educación que se tiene como ser humano nacido en nuestro territorio nacional. Si hablamos de una educación de calidad, estaremos hablando de aquella que se define como educación que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta. Es decir, conocimientos que puedan ser aplicados en la vida diaria y se conviertan de esta manera en aprendizajes. Y estaríamos hablando entonces de una calidad en la educación. A conocimientos que puedan ser aplicados de una manera eficiente, eficaz y sobre todo competencial a la vida en sociedad. Si estamos hablando entonces de educación de calidad, cobra con mayor énfasis la evaluación. Hablar de evaluación en un sentido amplio, no solamente de evaluación institucional, evaluación curricular, evaluación de los aprendizajes o evaluación de la enseñanza, sino en un sentido amplio. Reconocer que la evaluación es el mecanismo que permite saber si en cuestión de calidad se está llegando al ideal propuesto o aún falta camino por recorrer. La evaluación permitirá entonces conocer si se cuenta con maestros que propicien la calidad en las aulas o si se están formando futuros profesionales de la educación que sean capaces de fomentar y facilitar procesos conducentes a alcanzarla. Por ello, hacemos mención en esta presentación de la evaluación docente. Docentes que conocen sus fortalezas, atienden sus áreas de oportunidad y en ese sentido se predisponen a elevar la enseñanza, ¿por qué no decirlo? Una enseñanza de calidad y podemos estar hablando entonces que los estudiantes van a consolidar un aprendizaje no solamente, sino un aprendizaje de calidad. Si hablamos de modelos de evaluación propuestos en México, es necesario referirnos al modelo de evaluación propuesto por la UNESCO, en la que se han detectado además 5 modelos. El primero de ellos, el modelo de evaluación del desempeño docente, como una parte importante del centro escolar, hablando como un agente de transformación social. También radica la importancia de la evaluación en una reflexión personal, en una autoevaluación. También hablando de la evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la concesión de licencias y la evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo profesional, pero sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente. La evaluación como base para un incremento salarial, la evaluación para la promoción en el escalafón docente. ¿Sí? Aquí, retomar es el pie de la diapositiva. La evaluación es un proceso y no un suceso. Para ampliar un poco más en esta presentación, voy a recordar un poco lo que hemos trabajado hablando del sistema educativo nacional en otras asignaturas, lo que corresponde de manera específica a la creación en México en la década de los 90 de carrera magisterial, que fue previsto con la intención de profesionalizar a los docentes, estudiantes todavía en aquel entonces, con la intención de profesionalizarlos y se les iba a dotar de un incentivo económico de acuerdo al
grado de alcanzado de carrera magisterial, 5 niveles, A, B, C, D y E, de acuerdo al nivel alcanzado, iba a haber un estímulo económico adicional. Eso fue creado en la década de los 90, pero sucedía que muchos maestros se inscribían a los exámenes, los aprobaban, algunos no, y se quedaban únicamente a un nivel teórico, es decir, alcanzaban el nivel A y se quedaban ahí, ya no aspiraban a ir ascendiendo a los demás niveles. Y algunas veces una persona que tenía el nivel B o C de carrera magisterial con un mayor ingreso, es decir, pero ese ingreso no se daba solamente por algún sorteo, sino era obtenido a través de exámenes de promoción a estos niveles. De manera que un maestro con mayor conocimientos ostentaba un nivel superior de carrera magisterial hasta llegar al E, con la intención de que un maestro que había sido partícipe de cursos de actualización, que lo había certificado con un examen, podía aspirar a un estímulo económico superior. Se pensaba que podía dar una mejor enseñanza y obviamente un aprendizaje de calidad. Algunos fue el caso, otros no, y se quedaba con eso. Evaluarse de una manera voluntaria a través del ingreso a estos cursos es un referente para poder certificar y obtener un estímulo económico posteriormente. Esos son algunos de los antecedentes para la evaluación del desempeño docente. Otros más se encuentran inscritos dentro de la Ley General de Educación. La Autoridad Educativa Federal, como una de sus atribuciones, consistía en realizar de forma periódica y sistemática exámenes de evaluación para certificar que las y los educadores son personas aptas para relacionarse con las y los educandos. Sí. Mencionaba hace un momento acerca de la creación de carrera magisterial, pero en carrera magisterial era optativo, ingresaba el que quería y no era uniforme para todos. Esto está amparado dentro del contenido de la Ley General de Educación, de evaluar a todos por igual. Derivado de esta parte, la OCDE emitió a México durante el 2010 una serie de recomendaciones en materia de evaluación docente. Estas recomendaciones son las siguientes: definir la enseñanza eficaz, atraer mejores candidatos docentes, fortalecer la formación inicial docente. Esto con la intención de asegurar la profesionalización de aquellos que pretendían enseñar. Y de esa manera estar garantizando el Estado que los profesionales de la educación que ostentaban una plaza contaban con los conocimientos pedagógicos, disciplinares suficientes para poder llevar a cabo esta labor. Dentro de estas recomendaciones tenemos las que aparecen en pantalla: mejorar la evaluación inicial de docente, abatir todas las plazas docentes a concurso, someter todas las plazas docentes a concurso, crear periodos de inducción y pruebas, mejorar el desarrollo profesional, evaluar para ayudar a mejorar, entre otras recomendaciones, definir un liderazgo escolar eficaz, profesionalizar la formación y el nombramiento de directores. En esencia, jóvenes, con estas recomendaciones lo que se pretendía era, en primer lugar, que la persona que quiera o es más que quiera ingresar al servicio docente, debe tener no solamente conocimientos teóricos, sino prácticos. Que todas las plazas vacantes sean sometidas a concurso para ser obtenidas mediante el resultado de ese examen. Otra más, que aquellas personas o figuras de docentes que quisieran alcanzar una función tanto directiva o de supervisión, tenían que certificar los conocimientos con un examen de promoción. Dentro de algunas otras características, es necesario reconocer aquí, jóvenes, que si bien esta evaluación docente abrió las posibilidades para que muchos docentes con conocimientos, con disposición, alcanzaran una plaza en primer lugar, o bien alguna función de autoridad como director, subdirector, supervisor, etcétera, podía hacerlo al inscribirse voluntariamente a este examen de promoción. Algunos aprovechamos esta oportunidad y a través de un examen de promoción obtuvimos una plaza directiva, algunos otros de supervisión, pero
tras un proceso de evaluación voluntario, que estaba estipulado dentro de la Ley General de Educación, como mencionaba. También, hablando de la legislación vigente en materia de evaluación del desempeño docente, tenemos el Acuerdo para la Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación Básica. Este acuerdo específicamente tenía como propósito proporcionar un diagnóstico de las competencias profesionales, así como el logro educativo de sus alumnos, para focalizar los trayectos de formación continua en las áreas de oportunidad. Todo esto con la intención de evidenciar resultados en la práctica. La evaluación sería obligatoria para docentes frente a grupo, directivos y docentes en funciones de apoyo técnico pedagógico de escuelas públicas y privadas. Este acuerdo para la evaluación universal docente era lo que estipulaba que todos absolutamente personal docente y de diversas funciones de apoyo a la educación tenían que ser sometidos a la educación. Este proceso fue abolido durante los 3 años durante este sexenio, donde ya no son sujetos obligados todos los docentes, sino aquellos que tengan la intención solamente, y esto es con fines de promoción o reconocimiento, lo que se conoce como promoción horizontal, y promoción vertical, aquellos maestros de frente al grupo que pretenden alcanzar una función directiva. Para ello hay que cubrir ciertos requisitos, entre los cuales están tener antigüedad, tener preparación académica dentro de la misma institución a la que prestan sus servicios. Es decir, si un docente quiere aspirar a una función directiva, tiene que ser dentro de su misma escuela. Si el director se jubila o renuncia por la razón que sea, de los maestros que están en esa escuela, se hace un análisis de quién tiene mayor antigüedad en la escuela, quién tiene mayor preparación académica, y de esa manera se puede trabajar la asignación de la dirección. Anteriormente, esta dirección era sometida a concurso y un maestro del estado, de cualquier localidad que participara en el nivel, si hacía el examen y salía un resultado idóneo, y estaba dentro de sus intereses de esa escuela, podía optar por ella. Ahora, este proceso de evaluación ha cambiado y la asignación de plazas directivas es, como les mencionaba, a los docentes de esa institución, con una jerarquía. El que tenga mayor años de antigüedad, mayor preparación, es el que toman en consideración en primer lugar para hacer la asignación de la plaza directiva. Y de no ser así, pues se oferta a algunos otros interesados, pero en primer lugar va para los docentes de esa institución, de los que se tiene registrada la vacante directiva. Es como un antecedente de lo que es la evaluación del desempeño docente para la promoción tanto vertical, que les mencionaba, que un docente asuma la función directiva o de supervisión, se aplica exactamente igual. Si el supervisor fallece o se jubila, quienes pueden aspirar a ocupar esa función directiva, esa función de supervisión, son los directores de la zona, aplicando los mismos criterios. Volviendo a la legislatura vigente en materia de evaluación del desempeño docente, jóvenes, dentro de las iniciativas presentadas en la 61ª legislatura para esta temática, los argumentos presentados por los legisladores en sus iniciativas para regular la evaluación del desempeño docente, tenemos las siguientes. En primer lugar, la iniciativa. El diputado Mariscal señala, con relación a su propuesta, que en México las condiciones estructurales y algunos mecanismos no favorecen que las escuelas se encuentren en el centro de las políticas educativas. Por tal, las jornadas escolares son cortas, el tiempo efectivo de enseñanza es insuficiente y se necesita asegurar la calidad de la enseñanza. Por ello, reviste de importancia la evaluación docente, que el tiempo es corto, ¿sí? Que las escuelas no están al centro de las políticas educativas y que el tiempo pues es insuficiente y de poca calidad. Entonces, por eso es importante evaluar a los docentes. Como les mencionaba, un docente que tiene mayor conocimiento, mayor formación académica, va a poder impartir una enseñanza de mejor calidad y por consecuencia sus estudiantes podrán aspirar a un aprendizaje de mayor calidad. Ese era uno de los argumentos propuestos por este diputado Mariscal en la 61ª legislatura.
Otra iniciativa propuesta es aquella que sostiene que los docentes son actores clave para elevar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual es, el aspecto de la evaluación docente es mayormente consistente para evidenciar ese argumento, que tras una enseñanza mayor preparada se podrá tener un aprendizaje más significativo y sobre todo de calidad, como lo dicta el artículo 3º constitucional en las últimas modificaciones que ha tenido efecto. Otra iniciativa propuesta por esta legislatura es que la calidad de la educación es un producto complejo en el que intervienen muchos factores. Sin el afán de ser exhaustivos, tenemos de un lado las escuelas, el funcionamiento regular, la metodología de enseñanza, la disposición y uso adecuado de materiales educativos, el tiempo dedicado a la enseñanza, entre otros factores. Entonces, aquí está reconociendo con esta iniciativa que si bien la educación tiene que ver con muchos factores, hace énfasis en la labor de los docentes, ¿sí? Un docente con mayor preparación, que es autodidacta, es creativo, va a poder salir avante ante esas situaciones, si es que no tiene los materiales o recursos educativos necesarios para poder llevar a cabo su función. Para ello, deberá asegurar a través de esa evaluación la pericia y profesionalización de aquellas personas que son interesadas o encargadas de llevar a cabo la formación de las nuevas generaciones. Esa fue otra iniciativa propuesta, decía, en esta 61ª legislatura. Otra más, otro argumento es que a través de esta cuarta iniciativa señala que los profesores constituyen los recursos más significativos de los centros educativos y como tales son esenciales para los esfuerzos de mejora de la escuela. Como vemos hasta aquí, jóvenes, sin afán de menoscabar la labor del desempeño docente, lo que nos están diciendo aquí, están reconociendo, o reconocieron, porque fue pasado ya, reconocieron a través de estas iniciativas la importancia, la trascendencia, la funcionalidad, la eficacia necesaria de los docentes para poder llevar a cabo su labor educativa. Y si lo vemos aquí, pues no es algo que vaya en contra de la profesión docente, sino más bien están reconociendo la importancia de esta labor. Por tanto, fue asumida la evaluación contemplada como una obligación dentro de la Ley General de Educación, como mencionaba, y la obligatoriedad de esta misma fue trasladada al acuerdo de la evaluación que les comentaba a través de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores, que firmaron de manera tripartita gobierno, Secretaría de Educación y representantes sindicales para poder llevar a cabo la evaluación del desempeño docente. Para ello, adentro de otras instituciones creadas para tal efecto, en el 2002 fue autorizado la creación de un instituto encargado de la evaluación docente. Esta fue consolidada hasta el 2012-2013 bajo el periodo gubernamental del licenciado Enrique Peña Nieto y la institución creada fue el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, o INE, que ya está extinto hoy, que manejaba como un eslogan de su creación, evaluar para mejorar. Y en ese sentido fue como fue llevado a cabo este proceso de evaluación, como les comentaba, en el cual la evaluación del desempeño docente fue creada en 3 vertientes. Uno para ingreso, otro para promoción y otro para reconocimiento. El ingreso era para hacer un examen para poder obtener una plaza de maestro. 2, de promoción, poder ser promovido de docente a director o de docente a supervisor, fue el caso como fue propuesto, y algunos docentes hicieron el examen que tenían el conocimiento, la formación necesaria, pudieron ascender desde estar frente a grupo hasta una supervisión. Algunos más optamos por ascender de docente a director con la intención de que en un futuro próximo se pudiese alcanzar la supervisión, pero este proceso ya fue erradicado. Entonces, hablando de evaluación docente, esta es una institución
dedicada precisamente a llevar a cabo este proceso. Este organismo ya está extinto hoy en día y dejó lugar para el sistema de la carrera de las maestras y los maestros que tienen como tal también llevar a cabo este mismo proceso de evaluación para el ingreso y de promoción tanto vertical u horizontal. Para ir adentrando nuevamente, jóvenes, a lo que es la evaluación docente, es necesario reconocer que dentro de este proceso de evaluación ya no es privativa la evaluación para asegurar la permanencia en el servicio, ya no. En el periodo gubernamental anterior, el maestro que tras el examen de evaluación saliera con resultado de idóneo o de insuficiente, dentro de algunas otras cláusulas se establecía que iba a ser obligado a asistir a cursos de regularización, de actualización y posteriormente tenía que enfrentar nuevamente el proceso de evaluación. Si tras esta preparación el docente eh, obtenía un resultado de idóneo, de satisfactorio, podía ser reinstalado en su labor docente. Pero bueno, esta situación no se llegó a consolidar. Muchos maestros fueron evaluados, sí, pero ninguno fue retirado de la función, ni mucho menos cesado por haber obtenido un resultado de insuficiencia o de no idóneo. Volviendo a esta temática de la evaluación, vamos a partir de tres interrogantes. ¿Qué es la evaluación del desempeño? ¿Cuáles son sus fases y etapas? ¿Y en qué consistía cada etapa? Este proceso, jóvenes, es importante resaltar, es el proceso de evaluación del desempeño propuesto para el periodo gubernamental anterior, para que tengan ustedes un referente de cómo se llevaba a cabo y cuáles eran las fases y etapas. En primer lugar, era un proceso para clarificar y reconocer fortalezas y debilidades del trabajo de los maestros, que este proceso tenía la intención de proporcionar información para diseñar programas de actualización o formación continua, tutoría y desarrollo profesional. Comprendía también valorar lo que se hace todos los días en la escuela, es decir, a través de una exposición de un portafolio de evidencias, una argumentación, dar, dar muestra del conocimiento curricular, disciplinar y también conocimiento práctico de la labor de enseñanza. ¿Sí? Entonces tenemos que era un proceso evaluativo donde se pretendía evidenciar cuánto dominio se tiene de la disciplina, del contenido curricular, como les mencionaba, y si conocían y manejaban conceptos propios del modelo de competencias y reconocer las competencias, acuerdos, normatividad vigente, legislación, entre algunas otras situaciones más. Eso es lo que se pretendía con este modelo de evaluación del desempeño. Además que la evaluación del desempeño estaba regulada, como decía, hablando de normatividad, en el artículo 29 de los lineamientos para llevar a cabo la evaluación del desempeño, que a la letra dice, la evaluación del desempeño tiene como finalidad medir la calidad y los resultados de la función que se desempeñe, así como asegurar que se cumple con el perfil y compromiso profesional que requiere un sistema escolar para garantizar el derecho a la educación de calidad. Con todo esto, jóvenes, se pretendía transparentar el ejercicio de la labor docente. ¿De qué manera? A través de una certificación donde en estos exámenes se obtenía un resultado desde el satisfactorio hasta destacado, en el cual se garantizaba que el Estado, la educación que estaba brindando, era de calidad. Mencionaba dentro de los argumentos, dentro de esta primera parte, que los argumentos expuestos por la legislatura iban en ese tenor, reconocer la importancia, la trascendencia de la labor docente, así como la pericia, la pertinencia de la profesionalización de esta labor. Un docente comprometido con conocimientos, con vocación, y va a desarrollar su función de una manera comprometida, eficiente y eficaz. Y los estudiantes van a estar aprendiendo precisamente eso. Y de esa manera el Estado estará cumpliendo con lo que dicta el artículo 3, que la educación que imparta el Estado ha de ser de calidad.
¿De qué manera? A través de esta evaluación del desempeño docente. Uh-huh. Una de las características por las que fue abolido o echado por tierra este proceso de evaluación para la permanencia, evaluación del desempeño docente para la permanencia, es que ponía en riesgo la estabilidad laboral. Como les comentaba, se pensaba que un docente que obtenía un resultado de suficiencia era retirado de la función. No fue el caso, no se llegó a documentar algún maestro que haya sido cesado o procesado por no haber obtenido un grado de suficiencia o no haber presentado el examen. Sí, pero era una de las razones por las que fue echado por tierra este modelo de evaluación del desempeño docente para la permanencia. Lo que se trabajaba en este sentido era que los maestros prelados, es decir, los prelados eran los maestros que han obtenido un resultado de satisfactorio en la presentación de su examen para ingreso a la labor docente y estaban sometidos a 2 años de tutoría durante los 2 primeros años de servicio. Tras estos 2 años de servicio, si no aprobaban o no demostraban suficiencia o pericia en la labor docente, el contrato expiraba. De hecho, los contratos que se les daba era por 6 meses, posteriormente por un año y medio. Y las 2 veces que fue llevado a cabo este proceso, fueron otorgada la plaza al término del primer contrato y tenían como único requisito continuar con el proceso de tutoría durante estos 2 primeros años. Eso era para los maestros prelados, los que obtenían el contrato derivado de un examen para ingreso. Para los maestros de base, que eran sometidos a evaluación, mencionaba ya que el personal que no alcanzaba un resultado suficiente en la tercera evaluación, porque en 3 oportunidades se daría por terminada la relación laboral del Estado para con ellos. Tampoco fue concretado. Sí, tenían 3 oportunidades para presentar el examen y si en las 3 oportunidades salía como insuficiente o no idóneo, era retirado. No fue el caso que ha sido procesado algún docente y esto, como les comentaba, fue uno de los argumentos por los cuales se desapareció este proceso de evaluación con la intención de asegurar la permanencia en el servicio. Ahora, se ha retomado para garantizar una promoción tanto vertical o horizontal que ya he comentado anteriormente. Dentro del proceso o de las fases de este proceso de desempeño docente, ¿sí? Aquí las tienen ustedes. ¿Cuáles son las fases y etapas de esa evaluación del desempeño docente hasta hace algunos años todavía? Ya que desapareció en estos primeros años del gobierno actual. En la primera fase se notificaba por parte de las autoridades educativas a los docentes que habían sido seleccionados para participar en este proceso de evaluación. Posteriormente había un registro donde estos docentes tenían que integrar en una base de datos datos principalmente personales de ubicación, de comunicación, ya sea correo electrónico, teléfono particular, para poder estar recibiendo todos los comunicados que emanaran de este proceso evaluativo. Dentro de la fase 2 de esta evaluación del desempeño, estaba el desarrollo de las 4 etapas por parte del docente y los directivos. En primer lugar, una codificación, una calificación a sus alumnos, de manera que determinaran un estudiante de un rendimiento alto y un rendimiento bajo. Empezar a documentar el proceso y de esa manera allegarse de las evidencias que iban a ser subidas a plataforma a la vez que tenían que presentar su evaluación escrita. Esas evidencias que les comentaba eran integradas en este expediente de evidencias de enseñanza. Tras esta selección de evidencias de aprendizaje de 2 alumnos de alto y bajo desempeño y también la evidencia de su enseñanza, es decir, de su plan de clase. Acto seguido, tenían que ser subidas a la plataforma estas evidencias y un texto de análisis de evidencias, es decir, una reflexión acerca de cómo estaban evaluando con estos enunciados guía que ven ustedes en pantalla. En primer lugar, explicar las características académicas
del subsistema para contextualizar su intervención docente. Es decir, cómo es su intervención docente, tomando como referencia esas características académicas. Además, documentar, explicar cuáles son las características del contexto inmediato, las características de la escuela, para ir contextualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje, después las características de los estudiantes y justificar por qué había optado por tal estrategia y argumentarles en ese sentido. Describir las características del aprendizaje, los conocimientos previos que toma en consideración para su plan de clase, justificar las actividades realizadas, argumentar las evidencias, explicar las fortalezas y debilidades de su práctica docente a partir de una reflexión. Y en la etapa 3 de este proceso de evaluación, reitero, este proceso de evaluación ya está extinto, únicamente se hace la denunciación de estas fases o etapas para conocimiento de ustedes y también como contenido curricular de la asignatura. Dentro de esta etapa 3 venía entonces ya la evaluación de conocimientos y competencias didácticas. Eran 2 exámenes con una duración de 4 horas más o menos, eran en línea, a través de una computadora, una fase por la mañana y otra por la tarde el mismo día. En la primera parte, como les comento, eran conocimientos disciplinares, eran preguntas de opción única con 4 posibles respuestas. Eran 105 preguntas. Es la primera jornada de 4 horas. La parte 2 era examen de casos de competencias didácticas. Era una prueba de opción única con 4 posibles respuestas. ¿Sí? Número de preguntas era variable de acuerdo a la función que se desempeñaba. Se narraba un caso y a partir de él se hacían entre 5 y 7 preguntas. Eran más o menos otras 105 preguntas. Y la etapa 4, la planeación didáctica argumentada o presentación de constancia. En esta se presentaba la planeación didáctica argumentada del trabajo que de las evidencias que subieron, que habían recolectado, tenían que subir una planeación didáctica argumentada. Esta planeación didáctica argumentada era también tomando como referencia unos enunciados guía, es decir, el contexto, como les mencionaba, contexto institucional y grupal, elaboración del plan de clase, justificar el por qué las actividades propuestas, argumentar la estrategia de evaluación, eh, precisar las evidencias subidas a plataforma, de qué tema eran las evidencias que había subido, y mencionar además 2 principales características de los alumnos de los que subieron las evidencias del alto y del bajo rendimiento. Todo esto con la intención de argumentar el conocimiento de sus alumnos, de los materiales de apoyo, de la práctica docente, todo esto con miras a mejorar. Era el eslogan del extinto ahora Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que fue echado por tierra. Pero aquí es importante resaltar, jóvenes, la importancia o la necesidad de la evaluación. Evaluación educativa, no solamente, como dice al principio de esta presentación, evaluación curricular, evaluación institucional, evaluación de aprendizaje. Es necesario también que se retome esta necesidad de una evaluación docente, ya que en palabras de una poetisa, quien pretende enseñar nunca debe dejar de aprender. Decía también en otro momento que no podemos seguir impartiendo conocimientos o contenidos a estudiantes del siglo XXI, impartir conocimientos del siglo XIX, maestros del siglo XX. Tiene que haber una reorientación precisamente en toda esta metodología. No solamente en la metodología, sino también en las características del currículo, fomentar y animar, ahora con mayor razón, esas características de la escuela nueva o activa de nuestros estudiantes, dotarlos no solamente de conocimientos, sino de aprendizajes que puedan ser convertidos en aprendizajes una vez que son puestos en práctica, que tengan también además valores muy necesarios que esta situación de la nueva normalidad nos ha puesto en evidencia, esta vulnerabilidad para, a través de una educación amplia, poder relacionarnos con los demás de una manera eficiente, proactiva, armónica.
Y todo eso es necesario regularlo dentro de la educación formal y todo esto por cuenta de quién? De los docentes como agentes de transformación social, que es como se nos es reconocido hoy en día en la Constitución Política, en esta 11ª modificación que se ha hecho al artículo 3º, y también reconocer que el docente no es el único responsable de la educación, se trabaja corresponsablemente escuela, familia, sociedad, en beneficio de niños, niñas y adolescentes.